caracterización de los contagios del virus SARS-CoV-2, ¿verdad? Y asimismo del estudio de las muertes, del comportamiento de las muertes por COVID-19, en esta ocasión en el estado de Baja California. Y asimismo a través de las 5 olas que han ocurrido a lo largo de la pandemia, es decir, desde marzo hasta la actualidad, ¿verdad? Nuestro trabajo, pues, se realizó apoyándonos en lo que se denomina Machine Learning, ¿sí? Nuestra línea de investigación es ciencia de datos. Los autores, Enrique Luna, un servidor, Jorge Soria, Ramón Ramírez y Alejandra Díaz de León. Bien, nosotros pertenecemos al Tecnológico Nacional de México, y particularmente en el campus del Llano Aguascalientes. Comenzamos nuestra presentación con esta gráfica, ¿verdad?, que ilustra pues las 5 olas que han ocurrido en la pandemia en nuestro país, ¿verdad?, desde su inicio hasta la actualidad. Vamos a decir, como se observa aquí, desde el 18 de marzo hasta el 23 de octubre, que es hasta donde llegó nuestro estudio. Bien, como observamos aquí, pues se visualizan bien las olas, 1, 2, 3, 4, 5 olas, siendo las de mayor contagio la 4ª y la 5ª ola. En este caso, bueno, sabemos que esto se debió a que ocurrían nuevas variantes, aunque sin embargo, menos letales, es decir, con menos gravosas. Esta otra gráfica asociada a la anterior habla de las muertes, el comportamiento de las muertes por COVID-19, ¿sí? Aquí observamos que la segunda ola, a pesar de no ser la más contagiosa, es la más letal, ¿verdad? En contraparte con la 4ª y 5ª olas, que son las más contagiosas, pero asimismo son las menos letales, particularmente la 5ª ola. Esto producto naturalmente de los esquemas de vacunación que se han llevado en el país y particularmente en el estado de Baja California. Bien, para llevar a cabo nuestro trabajo nos apoyamos en la metodología KDD, ¿verdad? Esta metodología aquí se observa sigue 5 etapas, que es básicamente el inicio son los datos, en este caso los datos que provee el gobierno federal a través de la Dirección General de Epidemiología, ¿sí?, sobre los contagios y sobre las muertes por COVID-19. Bien, en una segunda etapa, pues limpiamos, seleccionamos datos y en una tercera etapa esos datos los preprocesamos, los transformamos para que puedan ser utilizados en una cuarta etapa por herramientas de Machine Learning para construir modelos en los cuales subyacen reglas de comportamiento o, si se quiere decir, patrones de comportamiento, ¿verdad? Para en una quinta etapa obtener propiamente el conocimiento, que no sería otra cosa que la interpretación de las reglas que aquí se observen. Bien, vamos entonces a presentar nuestro trabajo con base en esta metodología. Al inicio, pues tenemos, como ya mencionamos, los datos que provee el gobierno federal. Aquí se observa una muestra. Tenemos 40 variables. Aquí repetimos, se observa solamente una muestra, las primeras variables. Y no todas las 40 variables van a ser importantes o significativas para el estudio. Por ejemplo, esta de registro, a manera de ejemplo, pues se refiere básicamente a etiquetas que el gobierno federal le da a cada uno de los pacientes, lo cual definitivamente no es relevante para el estudio. En contraparte, por ejemplo, con la variable sexo, que es muy relevante y que con base en un archivo de códigos que también provee el gobierno federal, un catálogo de códigos, ¿sí?, pues nosotros podemos saber que el 1 se refiere a mujeres y el 2 se refiere a hombres, ¿verdad? Bueno, pero esto ya lo veremos más adelante. Y de momento, bueno, pues estos serían los datos originales. En una segunda etapa, ¿verdad?, mencionábamos que se tienen 40 variables, de las cuales, pues 24 al hacerles un análisis resultaron no tan significativas o no significativas. Por tanto, el resto de las 16 que aquí se observan, pues son las que se utilizaron para el estudio, las significativas. El sexo ya se había comentado, hombre-mujer, tipo de paciente, si fue ambulatorio, fue hospitalizado, fecha de función, si falleció o no falleció, si fue intubado o no, si tenía un padecimiento de neumonía o no, cuál es su edad, etcétera. Y
En conjunto una serie de comorbilidades, enfermedades que definitivamente no son contagiosas, pero que sí las pueden padecer, algunas de ellas pacientes que den positivo al virus SARS-CoV-2. Bien, posteriormente en la tercera etapa, pues aquí está apoyándonos en el catálogo que provee el gobierno federal. Comentábamos que el 1 son mujeres, el 2 son hombres, ¿verdad? Tipo de paciente, hospitalizado ambulatorio, fecha de defunción, bueno, en este caso simplemente si falleció o no falleció, intubado, si fue intubado o no, esto en caso que haya sido hospitalizado, porque si no lo fue, pues simplemente no aplica, no tendría sentido hablar de intubado, ¿verdad? En el caso de la neumonía, pues si padecía se tiene o no se tiene un padecimiento de neumonía, y la edad, que es la única variable que no se recodificó, porque por razones obvias, ¿verdad? Hay que mantener la edad, ¿sí? Como tal. Bien, en la cuarta y quinta etapa, pues es básicamente la parte de los resultados que se comentará a continuación, ¿verdad? Los modelos que fueron generados y las reglas que en ellos se observaron, las más significativas, ¿ok? Que derivaron, insistimos, en conocimiento. Bueno, pues aquí vienen, vamos a presentar 5 modelos correspondientes a 5 meses, que son meses críticos que ocurren, que es cuando ocurren las transiciones de una ola a otra. El primero de estos meses es el de noviembre de 2020, que es un modelo bastante bueno en el sentido de que tiene una clasificación superior al 90% de casos correctamente clasificados, ¿verdad? De los 5.382 que se detectaron como positivos, aquí observamos también que los contagios en hombres y mujeres pues van más o menos a la par, de acuerdo a estos números, ¿sí? Esta es la regla más significativa que se observó, que se traduciría de esta manera. La interpretación sería que el 70.5% de los casos, es decir, de los 5.382 casos, fueron tratados de manera ambulatoria y no se registraron en ellos ningún deceso, ¿sí? En contraparte de otros dos segmentos o grupos de casos positivos, uno de 5.8% y otro de 5.6% que sí fallecieron, ¿sí? En el primer caso, pues fueron casos básicamente que fueron intubados, ¿sí? Y en el segundo caso, casos que fueron hospitalizados, no necesariamente intubados, pero con una edad superior a los 70 años. Bien, otro mes crítico fue mayo 2021, ¿verdad? No obstante, aquí los contagios disminuyeron drásticamente respecto al mes de noviembre de 2020. Aquí fueron solamente 485 contagios. Se mantienen más o menos a la par los contagios entre hombres y mujeres. Aquí está la regla más significativa, que la interpretaríamos de la siguiente manera. Es decir, esta interpretación es básicamente el conocimiento obtenido, ¿sí? 58.4% de los casos nuevamente fueron tratados de manera ambulatoria y no se registraron decesos, en contraparte de un 1.9% que sí falleció y otro 2.7% que también falleció. El del 1.9% corresponde a hombres mayores de 55 años que fueron intubados y con un padecimiento de neumonía. En el caso del 2.7%, a diferencia del anterior, se refiere a mujeres que son mayores a 36 años, también intubadas y también con un padecimiento de neumonía. Bien, un tercer modelo se refiere al modelo de clasificación, se refiere al mes de diciembre de 2021, ¿verdad? Que aquí aumentó nuevamente de manera importante el número de contagios, aumentó a 2.360, ¿verdad? En este mes, y también se mantiene más o menos a la par el contagio entre hombres y mujeres, ¿verdad? Y aquí está la regla más significativa que se traduciría de esta manera, ¿sí? 54.2% de los casos, pues, tratados de manera ambulatoria sin decesos registrados, y otros 3 segmentos o grupos, un 7.2, 1.6 y un 1.3 que sí fallecieron. El 7.2 simplemente fueron casos que fueron intubados, el 1.6 que correspondió a personas, no habla de un sexo específico, de un género específico, personas mayores a 58 años con un padecimiento cardiovascular,
dio un 1.3% de los casos, ¿verdad? Correspondiente a personas mayores a 72 años con padecimientos de neumonía y diabetes. En un cuarto modelo correspondiente al mes de mayo de 2022, es decir, ya en este año, ¿verdad? Bueno, pues aquí disminuyeron bastante los contagios a 170, ¿sí? 170. Aquí cabe señalar que, sin embargo, de 170, 112 fueron mujeres, 58 hombres, es decir, hay una relación de 1 a 2 prácticamente aquí ya, ¿verdad? Y bueno, en este caso, importante mencionar que la letalidad también bajó bastante, ¿verdad? De los 170 casos, el 94.7, casi el 95% de los casos, pues no, fueron tratados de manera ambulatoria sin decesos registrados, ¿sí? Y un 3.5% que sí falleció, correspondientes a personas hospitalizadas con con padecimiento de neumonía, ¿sí? Finalmente, en tiempos recientes, ¿verdad? En el mes de octubre, aunque solamente fueron las 3 primeras semanas, dado que hasta ahí es en el momento del estudio son los datos con los que se contaba, ¿verdad? Ahí se detectaron 115 casos, todavía bajó más el número de contagios, ¿verdad? Y aquí presentamos gráficas para que se vea muy clara la relación, cómo viene desde el mes anterior de 1 a 2, es decir, las mujeres se contagian el doble que los hombres, ¿verdad? Y aquí aparece una regla muy sencillita, aquí se observa los 115 casos, de los cuales 2 fallecieron, entonces esto se ve reforzado por la matriz de confusión, aquí se observa, ¿verdad? Entonces la letalidad, bueno, pues prácticamente tiende a desaparecer ya en el mes de octubre. Sin embargo, en las conclusiones, pues vamos a ver algo que ocurrió con un análisis rápido de los datos de la cuarta semana de octubre. Bueno, comencemos con la primera, ¿sí? 3 conclusiones. La primera dice, con base en los patrones observados, se puede concluir que el índice de letalidad por COVID-19 en Baja California se ha reducido significativamente durante los últimos meses, observándose apenas un 1.7% en octubre de 2022, bueno, en los 3 meses, en los 3 semanas que se analizaron, contra niveles superiores al 20% en otros meses anteriores, obviamente, e incluso superiores al 30% en la segunda y tercera olas. Y de hecho, en la segunda ola fue superior al 36% el índice de letalidad, es decir, pues la letalidad fue bastante alta en la segunda ola, como ya lo habíamos comentado al inicio, ¿verdad? Dicen, no obstante que vienen en disminución la letalidad, ¿sí? Un análisis rápido de los últimos datos publicados por la Dirección General de Epidemiología muestra que la letalidad a nivel nacional se ha incrementado un poco justo a finales de octubre de 2022, ¿verdad? En comparación con el resto del mes. Y nosotros creemos que esto es quizás debido a la falta de vacunación o a esquemas incompletos de vacunación en algunos sectores, ¿sí? En combinación con la relajación de las medidas establecidas para contener los contagios del virus, ¿sí? Las medidas que todos conocemos, el uso del cubrebocas, el lavado de manos, sana distancia, etcétera, ¿sí? Y bueno, dice, la tercera conclusión, si además de lo anterior, ¿sí? Es decir, de la relajación de las medidas, se considera que en los siguientes meses va a ocurrir un descenso en la temperatura, ¿sí? Bajan las temperaturas y esto favorece, así lo muestra en el comportamiento de los contagios, esto favorece los contagios, ¿verdad? Entonces espera que en los meses de noviembre, diciembre, enero y febrero, ¿verdad? Además de un posible surgimiento de nuevas variantes del virus, podría ocurrir, o es factible que ocurra, una sexta ola de contagios, ¿sí? En el país y particularmente en Baja California. Que sin embargo, también atendiendo al comportamiento de la letalidad, se esperaría que la letalidad fuese baja, dado que pues, los esquemas de vacunación cada vez son más completos.